Hola, buenas tardes. Hola maestra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Aquí Buenas tardes. Tiene el micro apagado. Ah, ¿sí? No se escucha, no sé, maestra. sí la escucho bien. Ah, Sí, dije, sí. Ah, ya, era yo, perdón. ay, Maestra, mande, una preguntita antes de que mande. comience. Yo no estuve en la primera clase. Le mandé la tarea de la segunda clase y Ujú. me reenvió la primera. Sí me va a dar chance para entregársela, ¿verdad? Mm, Acabé de entrar. a ver, deja checo en Classroom. Sí, porque varios faltaron, ¿no? Sí, de hecho yo bueno, me integré apenas la semana pasada. Ujú. Pero igualmente no hice la primera actividad, nada más preguntarle, Ujú. porque le envié la segunda y ya usted me reenvió la primera, pero no la he hecho, entonces nada más ver con usted si me va a dar Ah, chance. no, sí, sí, sí. Sí, mándala. ¿Sí? Sí. Ok, entonces igualmente para mandarle, pues voy a tener que mandarle dos. Ujú. La de Gracias. ahora y la de la otra semana. Ah, que la Así de es. ahora va a estar bien fácil, ¿eh? Pero bueno. Qué bueno, porque sí se me juntaron como, bueno, Eh, tengo todas de la primera clase que no he ujú. hecho ninguna, entonces sí como que sí se me acumuló un poquito las tareas. Ah, pues tú tranquila, que al cabo la próxima semana es evaluación. Ay, dice, ay, les toca la Por eso evaluación. mismo me estoy apurando, maestra. No, pues nada más avísales que no pudiste, porque acabas de ingresar y ya. No hay tanto problema. Es que estoy viendo que Merle tiene como 5 conexiones. Ay, Merle, dichosa tú. Bueno, chicas, vamos a comenzar para descansar lo más rápido posible, porque no puedo hablar mucho. Ahí me dispensan, dicen. Ando con la tos y No llore maestra, ya. no Vamos a estar. lloro, así estoy. Maestra, así todos ahorita. No lloro, así estoy yo enferma. No, ya me puse bien mala, dije, ay, yo pensé que no iba a dar clases. De Ay, hecho, sí pongo a Yadi ahí. Pongo a se Yadi le escucha diferente. y a las dos Yadis que den la clase. O a Mitzi. Maestra, vaya a descansar con toda la confianza del mundo. Ay, A favor de ¿verdad? Yadis. A favor de Yadis, que Yadi dé la clase. Y Mitzi, todos aquí. No se crean. Dejen, nada más les comparto porque según yo había compartido y no. Ya habíamos visto una parte, de verdad, nos quedamos en la medieval. Ahora sí, le voy a pedir por favor a la compañera Esmeralda, vamos a interactuar, a condicionar a participar, a leer y a decir. Esta diapositiva, por favor, Esmeralda. No. Perdón, el Renacimiento. Los europeos del siglo XVI tenían una clara conciencia, permítame maestra, es que no se ve todo, de ruptura con respecto a la Edad Media, conciencia mantenida por la sucesión de una serie de transformaciones sociales, políticas, religiosas, económicas, culturales, que nacían con una clara voluntad de oposición a lo medieval. Entre ellas podemos destacar la desintegración de la Iglesia y el desarrollo de la Reforma Luterana y el de la Iglesia Anglicana, perdón, con Enrique VIII, que se producen en el marco de la consolidación de los estados nacionales. Ok, bueno, ya vimos una parte de la burguesía, el feudalismo, aquella parte en la que pues no había una educación, se había perdido la ciencia, la investigación, el arte. Y cuando llega la parte de este renacimiento que se le llama la era del siglo de la luz, que es en el siglo XVI, así es conocido en la historia, pues renuevan esta parte en la que nos dice claramente, ¿no? Transforma lo social, lo político, lo económico, cultural y sobre todo lo educativo.
llega la parte en la que empiezan a resurgir, lo vamos a ver en la segunda unidad de esta materia, las nuevas ideologías de la educación moderna, perdón. Por ejemplo, llega Pestalozzi, llega Comenius, llega Jacques Rousseau, que son los primeros pioneros de la edad del Renacimiento, de la edad moderna de la educación, para poder darle un nuevo giro. Porque imagínense, esto es una época donde el feudalismo está, o el rico y la iglesia era la única educación. Entonces, el 80%, 90% de la gente era pobre, no sabían leer, no sabían escribir. Cuando llega la parte de la desintegración de la iglesia y el desarrollo de la reforma luterana por Martín Lutero, ¿alguien ha leído de Martín Lutero por aquí, chicas, chicos? Yo, a ver, compañera, de Martín Lutero, ¿qué te acuerdas? Pues él fue impulsó el humanismo, ¿no? Y también, pues él era un religioso, pertenecía al área religiosa. Bueno, cabe señalar que él fue el primer hombre que puso el primer árbol navideño a nivel mundial. Y pues fue un impulsor de la educación, porque él decía que pues en las iglesias solamente se nos enseñaba lo que ellos querían que viéramos, más no más allá a ser pensantes o críticos. Él como que metió esta ideología de que las personas fueran críticas, que pensaran más allá de lo que nosotros vemos. Exactamente. Se le llama patrística y escolástica. Sí, la patrística era cuando nada más la iglesia mandaba y tú no podías opinar sobre la Biblia, no podías decir que estaba mal, aunque estuviera mal la Biblia, porque era una Biblia que traducieron para ellos prácticamente. Y llega obviamente la escolástica, que es cuando sí puedes hablar acerca del juicio sobre la Biblia, pero dentro de la misma iglesia. Fuera de la iglesia ya era un pecado, ya te daban cuello. Cuando llega Lutero, con la reforma luterana, él le abre los ojos a la gente pobre, porque él era religioso, pero se da cuenta que había muchos abusos. De hecho, está una película que se llama Martín Lutero, la pueden buscar en YouTube, está en español. Y lo primero que hace, aparte del que nos dice la compañera, su arbolito navideño, es que él traduce la Biblia en alemán. No lo querían traducir en alemán, lo querían traducir en latín, siempre lo tenían en latín, en latín, en latín. Entonces, bueno, cuando lo traduce en alemán, él por ahí hace sus 90 y tantas tesis y las clava en la iglesia de la catedral ahí de Alemania. Obviamente la iglesia se molesta porque Lutero se enoja con tanto abuso, porque nadie sabía leer y escribir. Entonces solamente te ponían a que le pusieras una X a un contrato que no sabías qué era y te robaban todo. Y esa era la pobreza extrema. Cuando llega esta parte del Renacimiento, Lutero dice, ya, ¿no? Vamos a empezar con una nueva etapa en la que la iglesia esté fuera de la educación, en la que los ricos también estén fuera de la educación, pero sobre todo que tengas esta libertad de elegir qué tipo de religión puedes estar. Por eso nos dice aquí la luterana y la anglicana, que son muy diferentes. Y llega la calvinista, que también Juan Calvino es compañero de Lutero, ayuda a desarrollar esta parte de la educación, en la que ya era gratuita y en la que era para lo pobre. En alemán, no en latín. Entonces, por eso nos dice aquí, consolida los estados nacionales. Cada país ya es un estado, de aquí para allá es Alemania, de aquí para acá es Italia, de aquí para allá es esto. ¿Gina? Entonces Lutero es como el gran fundador como del Renacimiento, maestra. Es parte del Renacimiento de esa época. Es parte de... Cuando ya dice, ¿sabes qué? Pues vamos, el siglo de la Ilustración del 16. Él decide ya romper con esta parte de la iglesia. A ver, Ricardo. Y también yo creo que es interesante mencionar que pues ahí hay algo que se llama en el pensamiento religioso el cisma de Occidente, que es la primera, bueno, ya aquí en este caso será la segunda vez que la religión católica se rompe y que de alguna manera podríamos decir que aquí es donde podría mencionar que nace el protestantismo, que es como movimiento de todas las formas de ver el catolicismo fuera del catolicismo, esto es el cristianismo, y pues de alguna manera prolongó eso, esa forma de poder seguir siendo católico, o mejor dicho, cristiano, pero no necesariamente católico, pues. Se hace como ese rompimiento de cada clasificación de las iglesias. Esmeralda.
Sí, maestra, es lo que iba a comentar. Dio también partida a que se hicieran nuevas religiones, porque ya no solamente era la católica. Dentro de eso también, pues se dice que nace el cristianismo, ¿no? Ujú. Sí, ahí vienen varias, por ejemplo, el ITESO, ¿no? Que es luterana, algo así, ¿no? El ITESO. Jesuita, perdón, Son jesuita. católicos. Ujú, los jesuitas. Llega esta Pero etapa. son congregaciones, maestra. Ujú. Es muy diferente. O sea, dentro del catolicismo hay Congregaciones. congregaciones, debe de haber 200 congregaciones, pero por ejemplo ya los luteranos sí es una religión aparte, porque por ejemplo, algo que peleó Lutero también tenía que ver con el hecho de que los párrocos, los pastores pudieran casarse, y en la religión luterana sí se pueden casar, como no pasa en la católica, por ejemplo. Así es. Ah, mira qué diferencia tan grande. Y bueno, pues de aquí surge también la Santa Inquisición, la Contrarreforma, que llegan con sus cositas, ¿verdad, compañero Ricardo? De que bueno, la iglesia sobre todo, ahí mandan a hacer cosas feas. Y bueno, pues aquí lo que se puede rescatar también es esta libertad ya de la educación fuera de lo político, fuera de lo religioso. Y pues la consolidación de los estados de cada país va a tener ya su propia división, sus propias leyes, porque antes era, no, pues si el rey fulano a tal religión, a tal área, pues va a mandar, ¿no? Y él decide ya no. Aquí, bueno, ¿le voy a apagar el micrófono? Aquí hay unos que tienen el micrófono prendido, chicas. Se les voy a encargar, por favor, el micro porque no puedo gritar esta vez. Ahora sí me van a tener amarrada, dice, nah. Bueno, cuando los pensadores y artistas renacentistas van decidiendo alejarse de lo medieval, miran en primer lugar a la antigüedad clásica, que era la griega, y vuelve a retomar esta arte griega, los murales, las iglesias, las catedrales, las columnas, lo que antes era, lo vuelven a retomar. Ya libertad más que nada en poder pintar lo que tú quisieras, y antes no era eso. Se vuelven a leer los autores clásicos y se retoman los criterios estéticos griegos, lo que yo les decía. Homero, la Odisea, Aristóteles, Platón, todas esas cuestiones que aquí los compañeros en filosofía lo han visto, se vuelven a retomar en esta época, porque se había perdido por completo. Como vuelve a resurgir la historia de la educación, llega este punto en el que ¿qué vamos a hacer? Pues ¿de quién vamos a tomar? Pues lo que ya estaba, del Homero, bueno, como decimos, ¿no? De los griegos, vénganse para acá, para poder mejorar, para poder levantar de cero a un nivel más arriba de la educación, que es lo que logró en esta forma. Ok, Ricardo, ¿nos puede leer por favor la reforma? Ahora sí, Ricardo. Claro. Reforma. Frente al optimismo y amor por la belleza del Renacimiento italiano, se produce una ruptura en el seno del cristianismo que tiene como consecuencia el protestantismo, religión inicialmente poco alegre. Allá vemos ya lo que nos platicaban los compañeros. Se rompe y empieza otra vez de nueva cuenta. Gina, por favor, esta diapositiva. Esta me tapa su... Uno de los personajes claves, no alcanzo a ver porque me aparece ahí su cara. Ah, caray. Bueno, es que... Ajá, yo estoy en la tabla. Uno de los personajes clave, no alcanzo a leer qué más sigue. De la reforma. De la reforma será Martín Lutero, 1483-1546, en quien se predomina una concepción pesimista de la naturaleza humana. El hombre está corrompido desde el pecado original, privado de toda rectitud interior y exterior. Solo con la ayuda de la gracia puede hacer algún bien. Ahí se fijan, ahí rompe con esta concepción pesimista. ¿Qué dice él? ¿Por qué no puedes opinar de la religión como hoy en día podemos hacerlo? Y lo que le llamó la atención fue, a ver, ¿por qué la Biblia está en latín? No en alemán. Imagínense, ¿nos traen la Biblia en latín? No, pues no sé. Te pueden decir misa, como decimos, ¿no? Muchas cosas que pueden ser y no son ciertas. Y entonces él dijo, a ver, ¿por qué estamos ciegos? Te tienen vendado. Si ven la película les va a gustar muchísimo. Está muy buena la película. Y les quita esa venda de decir, te lo voy a traducir y te lo voy a leer. Toda la Biblia se las empezaba a leer a la gente. Para que abrieran los ojos. Oye, pues nos tienen peor que cuando Moisés, prácticamente. Esmeralda. Sí, maestra, es como, bueno, yo tenía un alumno de preparatoria que él decía que las verdaderas misas son en latín. Pero yo, la verdad, yo decía, o sea, ¿cómo puedes escuchar una misa en latín si no entiendes nada?
O sea, realmente no tenemos eso o que hablemos ese idioma. Así es que igualmente, ¿cómo puedes entender o puedes ir a algo que no entiendes nada y no sabes nada? Era así la Biblia, ¿no? La Biblia estaba escrita en latín y pues solamente lo entendían y le explicaban Exactamente. quienes hablaban ese idioma. Entonces, pues yo igualmente no entiendo cómo pueden ir todavía, aún en estas fechas, a una misa en latín, si no entiendes nada. Yo, por ejemplo, sí iba a misas que hablan latín, pero a un lado tenía la traducción. Dije, ya es muy diferente. Pues ya el Padre Nuestro en latín y en español, pues ya lo entiendes. Entonces ahí sí es muy diferente. Fue cuando, de verdad, cuando dice Lutero, voy a hacer que abran los ojos porque los tienen ciegos y sometidos y oprimidos y todos, ¿qué pasó? Y les empieza a leer la Biblia, ¿no? Y empieza de cuando Jesucristo, que es el Hijo, que no sé qué, les empezó a decir, ¿en dónde dice que la iglesia es arriba de la gente? ¿En dónde decía Jesucristo que el poder era de la religión y el poder era del rey? Que estaba en contra de los reyes. Y bueno, pues ahí surge. Vean la película, les digo, está muy interesante, porque aquí brevemente lo vemos. Y bueno, uno de los primeros precursores que sí surge al 100% con esta, se le puede llamar el padre del racionalismo, es a René Descartes, en su discurso del método. Vamos a ver más adelante por qué. En Inglaterra, Francis Bacon, de 1561 a 1626, se propone crear un nuevo método para la ciencia que se llama Novum Organum, en 1620. Como surge el racionalismo, chicas, chicos, nos invita a pensar, como nos dice la misma palabra. Antes, pues se perdió la evolución de las ciencias, se perdió las etapas científicas, la metodología científica que comúnmente hoy en día conocemos, que la observación y que de tal tipo de entrevista y que tales pasos para encontrar una problemática. Llegan estas partes donde Descartes y Francis Bacon dicen, vamos a retomar la parte del racionalismo del ser humano en la metodología, en una ciencia. Para que se pueda considerar una ciencia, tiene que haber ¿qué? Ciertos pasos comprobados. Y antes nada más decían, esta es una ciencia. Comprobación. Empezaron a revisar, esta no es una ciencia, es una disciplina, es un esto. Y empiezan a clasificar. ¿Por qué? Porque empieza una metodología. Lo que aprendimos en física, en matemáticas, por ejemplo, en química, que tiene que haber una fórmula, que tiene que haber un proceso, una comprobación. Ellos lo empiezan a determinar de nueva cuenta. En Italia se plantea hacerlo, como Galileo, que desarrolla el que será el método científico moderno. Llega Galileo, y en aquella época todavía estaba la Inquisición, por eso les dieron cuello a varios, y Galileo dice, esta es una teoría comprobada, y se puede aplicar en tal ciencia. Imagínense, tú eres la religión, eres la política, el gobierno, lo máximo, y llega alguien que te dice, es que es mentira lo que dice Lupita, lo que dice Ricardo, aquí está comprobado que es mentira. No, pues el cable encima. No puedes opinar, imagínense, no puedes decir, tienes prohibido abrir cuerpos para ver cómo está por dentro. Tienes prohibido utilizar plantas para curar gente. A los alquimistas los mataban también. No había medicina, por eso llegó la peste negra, que no había medicina. Entonces llegan ellos y dicen, es que tiene que avanzar, se te tiene que permitir abrir los cuerpos, y se tiene que ver qué está pasando. No sé si han visto la película de Frankenstein original, la que está en blanco y negro, una bien viejita. Viene de esta época, de cuando llega el racionalismo, está muy interesante. Yo la vi hace muchos años, nos la pusieron en psicología, no recuerdo en qué materia también, así como ustedes estudian, y venía esta parte de cómo empiezan a echársela encima a la iglesia y decir, es que ya no podemos con una peste negra, hay muchas infecciones, necesitamos medicina, necesitamos mejorar, necesitamos experimentación, si no, ¿cómo vamos a encontrar algo? Como la vacuna del COVID, si no hay experimentación, ¿cómo sale, verdad, chicos? Lo mismo. Estos tres autores de tres países diferentes y que vivieron entre el siglo XV y el siglo XVII, llegaron a la misma conclusión, había que cambiar la ciencia, lo que yo les decía. La ciencia comprobada, con sus pasos, con sus métodos. No como decimos, ay, es que, me voy a decir, este cubrebocas es rosita. Y yo les voy a decir que es rosita. Y como no saben que es rojo, es rosita, entonces sí es rosita.
Pero como ves, empezamos a hacer algunos procedimientos, empezamos a enseñarle los colores, y van a decir, no, maestra, ya, sí está enfermo, es rojo. Lo mismo en la ciencia. Fíjense lo que nos dice aquí, la revolución científica arranca con el paso del geocentrismo al heliocentrismo. ¿Alguien sabe lo que es el geocentrismo? A ver, Ricardo, dice Ricardo, eso es lo mío, maestra. Échale, Ricardo. Bueno, la concepción donde el centro del universo es la Tierra, Geo, que era una concepción antes de que se tenía de que, pues, digamos que el centro de todo era precisamente la Tierra, y después, pues, llegaron astrónomos que nos dijeron, no, somos algo muy X en el planeta, en el sistema solar, y el centro no es precisamente la Tierra, que es el Sol, que es la teoría heliocéntrica. Que llega con Copérnico, que tenía su telescopio que hizo. No, pobre Copérnico, imagínense cómo lo correteaban. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué investigas? ¿Qué andas con ese aparato? Entonces, ahí da ese cambio. Es cuando también llega lo de Cristóbal Colón, ¿no? Que decíamos, bueno, que la Tierra era plana. Y el que decía, la Tierra es redonda, ¿no? Más o menos yo recuerdo esa parte. Hagan de cuenta lo mismo. Eran ideas que ellos tenían de esa época del feudalismo. De lo que te decían era, pues no había ciencias. Y aquí la revolución científica nos dice, del geocentrismo al heliocentrismo. Paso que dio Copérnico. Gina. Pues tal cual lo estoy entendiendo, maestra, entonces esto era, la religión la usaban como un control de no sepan, cuido y tú no investigues porque aquí vas bien. Exactamente, si tú sabes algo más, te daban cuello. Ok. No puedes salirte, es lo que te digo, puedes hablar de la Biblia, pero no puedes razonar lo que te dice la Biblia. No puedes ir en contra de Rose. Maestra, no sé si ha escuchado, para complementar poquito ahorita esto que hablan de la educación, hay una canción que es del grupo Pink Floyd, que se llama Un ladrillo en la pared. Esa canción en lo personal a mí me encanta, y más porque remonta como esta época de lo que pasaba con la educación, y bueno, no justamente la iglesia, pero pues sí era como algo tradicionalista, referido a esto que no podían pensar las personas, ni siquiera podían cuestionar absolutamente nada, porque era como salirse de un sistema que ya estaba establecido en aquel entonces. Igual pues los invito, compañeros, si algún día tienen la oportunidad de escucharla, o los que ya lo escucharon, de verdad pongan detalle en el video y está muy interesante. Pero póngalo en español, porque si ponen en inglés, pues ahí nos perdemos, ¿no? Sí, la traducimos, la subtitulada. Así Sí. es. Pues sí, Rose, tiene razón. Ese era antes del racionalismo, ¿no? No podías pensar, vuelvo a repetirlo. Era lo que yo digo es, si es rojo, y si es rosa. Y no podías cuestionar nada de lo que decía la Biblia. Ah, pues como la Biblia está en latín y yo no sé latín, pues yo obedezco. Y como en aquella época éramos máximo la iglesia y los feudales, pues lo que decían era la ley. Y cuando llega esta revolución científica es como que un golpe que le dio la vuelta completa, y llega Copérnico, y llega Galileo, y llega Franz Coin, y llega Descartes, y como que espérate, y empieza la Inquisición, porque querían volver a dominar ese concepto de decir, de aquí no te sales, y si te sales te vas. Ahí empieza la gran revoltura que hemos visto en la historia. Y bueno, consigue realizar cálculos precisos y presenta un modelo de explicación del movimiento de los planetas que permite predicciones precisas. Es muy sencillo y con una décima parte de cálculos todo funciona. Y aquí Copérnico utiliza las matemáticas de los griegos, cosa que, bueno, como vimos, se volvió a retomar en esta época. No, por favor, ¿me ayudas, Jackie, con esta diapositiva? Sí, dice, mientras tanto, Francis Bacon en Inglaterra ensayó un método basado exclusivamente en la recogida de datos, la inducción, la empireía. Se puede considerar el primer empirista. Empiria, ya. Okay. Apuesta por la creación de instituciones científicas en su país y confía en el desarrollo tecnológico como el food plenamente.
Bueno, creo que mi internet, no sé si fue el internet de la compañía en el que empezó a fallar, pero Francis Bacon ya mete esta parte empirista, la empeña, ¿sí? Cuando él dice, vamos a meter paso a paso, ahora sí, en una comprobación científica. Ah, yo digo que esto es real. A ver, compruébamelo. Ah, no está mal. No es científico, fuera. No es ciencia, fuera. No sirve, fuera, porque tiene que haber una comprobación como lo hizo Copérnico. Cálculos matemáticos, ciertos pasos a comprobar, ciertas experimentaciones para que sea realmente lo que estamos buscando. Aquí una parte nos dice, la crítica es su gran aportación. Que aquí todos somos maestros en la crítica, ¿verdad, chicos? Criticamos y que esto está Maestra, creo que mal. se le está... Sí, se me está Maestro, yendo el se internet. ¿Se está perdiendo el internet? le está cortando. Permítanme Sí. tantito, ¿eh? ¿Ya se escucha mejor? Sí. Ya, déjenme ver, porque si estoy conectada, no me Sí. dice que no. Ok, sí es que como que está fallando en ratos. Ah, les decía, chicas, bueno, aquí es la parte de la crítica, ¿no? Cuando llega el criticismo prácticamente y nos invita a leer, reflexionar y analizar lo que estamos viendo para poder creer o no en ello. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron? ¿Sí? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Díganme. ¿Sí? Ok, dígame porque como que empieza a fallar y de repente me regresa y me saca. Sí, sí. Sí, muy bien. Y bueno, como parte también nos dice, apuesta por la creación de las instituciones científicas en su país. Francis Bacon dice, ¿saben qué? Pues ya es momento de hacer una universidad pública donde podamos experimentar la medicina, la física y la química. Y es cuando renacen las universidades que vemos en Inglaterra, en Alemania, en otros países europeos donde surge esta potencia de ahora sí vamos a experimentar, ahora sí vamos a conocer qué está pasando en el cuerpo humano, vamos contra la peste negra, vamos contra la viruela, vamos contra otras cuestiones biológicas que nos están haciendo daño, pero también la parte en la de mejorar la educación. Ahora sí llega la oportunidad. ¿Quieres estudiar? Vamos a poner estudiar para que tú puedas ingresar a la universidad pública y aquí tú puedas tener un desarrollo propio en el área que tú desees. Física, química, matemáticas, astronomía, artes, etc. ¿Sí? Y bueno, confía en el desarrollo tecnológico como el futuro a seguir. La función de lo que es el racionalismo es esto, que no nos quedemos estancados en una concepción de un concepto, sino que conforme vayamos aprendiendo constantemente. La maestra. Ahí voy, Ahí ya regresó. Ya regresé, nada más déjenme ver si me conectan al otro. Para a ver si funciona más rápido. Un momento, ¿ok, chicos? Yo creo que eso. Listo, ¿me escucho mejor, chicas, chicos? ¿Sí? Ok, ya me cambié de señal de internet. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, les comentaba, díganme si empieza a fallar para ver qué pasa, ¿ok? Les comentaba, chicos, que el racionalismo nos invita, como nos dice aquí, en gran parte a que crezcamos en nuestro propio desarrollo consciente, como podemos ver en nuestra diapositiva. Nos invita a ser críticos, siempre como nos decía el marxismo, hay que criticar, hay que ver si realmente lo que te están diciendo es verdad o no es verdad. Como en esta época, como veamos de Lutero, ¿es verdad o no lo que te dice la Biblia? Y mucha gente se molestó. Si bien la película está, les digo, está súper interesante, y hubo esta rebelión en contra de la iglesia de nos mintieron y empezaban a hacer su quebradera de vidrios en las iglesias y todo. ¿Por qué? Porque les mintieron. Y la parte crítica, fíjense, es su gran aportación del racionalismo. ¿Por qué? Porque gracias a ello tenemos un mayor desarrollo tecnológico.
que lo vamos a ver la próxima semana con el transhumanismo. Y nos dice, es algo visionario y te acerta plenamente. ¿Qué pasa cuando nos dicen, ah, mire, compañero Ricardo, mira, la filosofía es esto? Yo no puedo inventarle algo a Ricardo porque Ricardo sabe qué es filosofía. Y él puede criticar, decir, maestra, espérame. No, te está yendo a otra área. Puedes criticar textos, puedes criticar las ciencias que tú quieras, como lo podemos ver en el marxismo. Puedes hablar de tu democracia, puedes hablar de tus aportaciones, de la educación, puedes hablar. Obviamente, pues no podemos hacer como aquella gente, ¿no? Levantarnos en armas, que no nos linchan, entonces sí, ¿verdad? No podemos decir nada porque nada, ya la maestra no va a volver. Pero sí podemos decir dentro de nuestro concepto, chicos, que razonar nos invita a aprender y a ir construyendo cada vez más para que no nos vean la cara, como decimos comúnmente, y para que no nos digan, ah, es que es verde y no es verde, es blanco. Y podamos decir, no, es tal color por esto, por esto. ¿De acuerdo? Vamos con el racionalismo de Descartes. Ok, compañera Mariela, por favor, lee la presentación. Dice, Descartes es uno de los padres de la filosofía moderna y el principal valedor del racionalismo. Su aportación a 6 ¿Sí la escucharon o volvió a fallar, chicos, el internet? No, sí le escuchamos. Sí, yo escuché cortado. ¿Pero sí me escuchan a mí? Sí. Sí. Maestra. Ah, bueno, ok. Sí. Entonces, bueno, llega Descartes, como le decimos, es considerado como los principales padres del racionalismo, en donde él da una filosofía moderna. Aquí los compañeros filósofos ya lo conocen, ya lo tienen bien estudiado, ¿verdad, compañeros? Y bueno, como les decía, es el principal valedor de esta teoría, de esta teoría del ser humano, cómo podemos evolucionar constantemente. Y bueno, aparte de que nos da ese punto de la filosofía, él se basa mucho bajo la modernidad. Él decía, hay que conocer más allá de, apoyaba muchísimo los cuestionamientos de astronomía, de física, química, porque pues no había nada de ciencias. Y lo que él creó fue los siguientes pasos que vamos a ver un poquito, los niveles, ¿ok? El A, el metodológico, que es un método que clarificará, científica y racionalmente el saber filosófico. A este nuevo método, el cual recuperaba la ciencia matemática como modelo del saber racional, lo llamó duda metódica. Entonces él dice, voy a rescatar la parte metodológica, pero en matemáticas. Vente para acá, vamos a volver a utilizarlo de una manera filosófica en la que tú puedas razonar. Por ejemplo, cuando realizábamos una ecuación, ¿qué te decía el maestro? Razónale, piénsale, cómo se va a resolver de acuerdo a los pasos que vimos. Ve dónde te equivocas, pero razona bien cómo va a ir paso a paso para poder comprender y obtener un resultado. Por eso le llamo duda metódica. Que tú preguntes si tengo una duda metódica, porque no sé dónde más o por qué me equivoqué. ¿Sí? Que todo el mundo tenemos dudas metódicas. Metafísico, la B, la aportación del método debe de centrarse en la de redefinición de los conceptos fundamentales de la metafísica, como lo son de sustancia, atributo, verdad, etcétera. Palabras que en la metafísica se utilizaron nuevamente para asentar las verdades del conocimiento humano. ¿De acuerdo? Entonces él dice, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Para poder utilizarla dentro de. ¿Hasta aquí alguna duda que tenga? ¿Todo bien? Sí, no me quedó muy claro el metafísico. Bueno, el metafísico es una ciencia, un área que se dedica a la parte metodológica de las ciencias. Por ejemplo, si tú haces una experimentación, todos hicimos un protocolo, ¿verdad? O una tesina para poder entregar a los últimos cuatrimestres. No sé si a algunos les tocó, otros no. Y viene una parte donde tú haces una comprobación
de la información que estás haciendo. Cuando rescatas la parte de las encuestas, entrevistas, etc. Y agarras la comprobación de decir, hay una verificación de datos. Esos son los pasos de la metafísica. Tienes que verificar, volviéndote a regresar en cuanto a las gráficas, resultados, etcétera, tu trabajo de investigación, si es real lo que está arrojando o no. Y aquí es donde tú utilizas esta palabra, verdad o mentira. Verificado, no verificado. ¿De acuerdo? Son partes de la metafísica. Ahí sí yo no puedo meter porque pues yo no soy metafísica. Pero sí te puedo decir que cuando haces una investigación encuentras ciertas verdades, como dice aquí, verdades humanas del conocimiento. Adriana. Sí, me surge una duda. Ahí podría entrar, obviamente en la parte metodológica, pues sí, entiendo que entra la parte matemática, porque hay que hacer un conteo, que también le podríamos llamar la parte cuantitativa de una investigación. Entonces, puedo entender que la parte metafísica podría tener una relación con lo cualitativo, que son todas aquellas cualidades no medibles, pero que existen cuando haces algún estudio que es meramente de un corte más social, en donde más bien ahora, bueno, ya hay como diferentes métodos como las palabras que pueden, hay nuevos programas como de árbol que hacen que esas tú las puedas enlazar y las puedas relacionar para que tengas como un resultado y te arroja un resultado. Pero aquí entonces entraría en la parte metafísica, la parte cualitativa. Cualitativa, exactamente, porque no hay un número, no hay un procedimiento tal cual. Okay. Aquí es verdad, mentira, como la hipótesis. Así, ahí va la hipótesis dentro de la metafísica. Prácticamente haces una validación de si es verdad o no, pero tienes que revisar si los resultados fueron lo que tú esperabas o no. Y es cuando tú pones si es verdad o mentira en el análisis de tu trabajo de investigación. Sí, compañera, exactamente. Qué bueno que comentó porque de repente surgen unas dudas que ya ni sé ni qué. A ver, Ricardo. Es que es interesante en el sentido de que muchas de las veces trata sobre los supuestos. Acordémonos que para nosotros construir pensamiento científico partimos de supuestos. Y estos supuestos, como los vas a comprobar con tu investigación, pues tienen una base casi siempre metafísica, que con el paso del tiempo se van a convertir en físico, pues sí, pero al final tú lo presupones de manera que haces ese proceso. Entonces, la importancia de la metafísica también dentro del pensamiento cartesiano es fundamental porque no se queda solamente en la explicación del fenómeno, sino también en los principios que hacen posible ese fenómeno. Ok. Bueno, chicos, nos queda menos de un minuto. Nos vamos a tener que volver a conectar porque pues ya ven que el internet no me deja, pero bueno, nos vemos ahorita en un minutito, ¿de acuerdo? Vayan viendo la presentación.